Bienvenido a la segunda lección llamada la regla más importante del ajedrez. En la primera lección de este curso en video estuvimos hablando de la importancia del ataque. Sin embargo, no siempre hay un movimiento de ataque a nuestra disposición. Por ejemplo, en la posición inicial de la partida de ajedrez definitivamente no hay forma de atacar. Aun cuando hagamos un movimiento o un par de ellos, todavía no hay opciones para hacer algún posible daño al oponente. ¿Qué hacer en tales casos? Por cierto, esta es la situación más común en el juego de ajedrez porque aun cuando el ataque es lo mejor que se puede hacer, muy a menudo no hay una forma directa de ejecutar un ataque. Así que aquí es donde interviene el principio de la pieza menos activa. Dice así: encuentra la pieza que esté menos activa y actívala. Mejora su posición. Es muy sencillo y siguiendo este simple pero importante principio del ajedrez, puedes hacer muchos movimientos durante la partida sin tener realmente la necesidad de pensar mucho en eso. D4, caballo F6. Como en esta posición, por ejemplo, bien podemos notar que la mayoría de las piezas blancas están bastante pasivas, aunque no sea totalmente cierto para todas ellas. Por ejemplo, el alfil C1 ya cuenta con una diagonal. Mientras que en cambio sí los caballos blancos están totalmente pasivos, no están haciendo nada, al igual que las otras piezas. Pero para los caballos la buena noticia es que se pueden poner en juego en un solo movimiento. Y eso es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, por eso las blancas jugaron caballo F3. A propósito, aquí estamos analizando una partida entre jugadores aficionados, ambos con un puntaje alrededor de 2200. Quise tomar un ejemplo de una partida normal y no de jugadores de nivel superior de clase mundial, de modo que puedas sentir la relación con esto y ver así cuáles son las buenas cosas que los jugadores aficionados o de club saben hacer y cuáles son los errores que cometen. La partida siguió con G6, C4, alfil G7, G3. Aquí hay otro comentario importante que se debe hacer. Estoy hablando de las piezas, como lo puedes notar. Estoy diciendo que necesitas encontrar la pieza menos activa y activarla. Entonces, ¿eso significa que nunca deberías mover los peones? Bueno, no exactamente. Justamente como puedes ver en esta posición, si las blancas quieren poner en juego, por ejemplo, su alfil de F1, esto no se puede hacer sin que se mueva un peón, como se hizo acá con el peón de G3. Y un hecho similar sucedió con el alfil de casillas oscuras. Para que este alfil entrara en juego fue necesario primero jugar D4. Por lo tanto, estaremos haciendo movimientos de peones de vez en cuando, pero el propósito de esos movimientos de peones debe ser más bien para activar las piezas. Bueno, seguimos D6, alfil G2. A propósito, puedes ver que lo interesante de este principio de la pieza menos activa es que casi todas las jugadas de las blancas están siguiendo sencillamente este único principio. Enroque corto, enroque corto. El enroque te ayuda a poner en juego la torre y también asegurar tu rey, pero el propósito primario es simplemente ayudar a tu torre a tomar parte activa en la siguiente etapa de la partida. A propósito, te debes estar preguntando, ¿por qué tenemos que hablar de un principio independiente para algo tan simple que normalmente la gente llama desarrollo? Se dice que en la apertura se necesita desarrollar tus piezas, y eso es perfectamente cierto. Pero el propósito que tenemos al declarar el principio de la pieza menos activa es que encierra una verdad más amplia. No es solo para la etapa de la apertura, es para toda la partida. En cualquier etapa de la partida podrás seguir el principio de la pieza menos activa y cuando lo haces, cuando lo sigues en la apertura se llama desarrollo, es cierto, pero también se puede seguir en el medio juego y en el final. Entonces, este principio es realmente algo universal. Muy bien, seguimos. C6. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas?
Hay algunas piezas que necesitas desarrollar, como el caballo o el alfil, tal vez. Incluso la dama. Así que, ¿cuál pieza desarrollarías ahora? La respuesta a esta pregunta, una vez más, reside en el principio de la pieza menos activa. Encuentra la pieza que esté menos activa entre estas y muévela. En la posición actual se puede ver que el alfil ya controla una diagonal larga. La dama ya tiene algún alcance, algún campo de actividad, aunque no sea muy amplio. Y entonces de estas, solo el caballo es el que no está haciendo nada en su casilla inicial. Por lo tanto, hay que mover ese caballo. Esto también nos lleva a una regla más común del ajedrez, que dice que debes desarrollar los caballos antes que los alfiles. Esta es una regla común planteada por el segundo campeón mundial Lasker hace mucho tiempo, pero ahora puedes ver que es solo una consecuencia del principio de la pieza menos activa. Las negras siguieron con dama c7 y las blancas hicieron h3. ¿Qué piensas de este movimiento? ¿Es bueno, malo o normal? Bien, hemos dicho que en la apertura necesitas seguir el principio de la pieza menos activa. Por lo tanto, el desarrollo de tus piezas. Los movimientos de peones son buenos cuando preparan o apoyan ese desarrollo. En este caso, jugando h3, no estamos realmente preparando ninguna clase de desarrollo para las blancas. Es por eso que podemos decir que esta jugada es más bien, en este momento, una pérdida de tiempo. No es que dañe mucho la posición de las blancas, pues no lo hace, pero aún así gasta un poco de tiempo. Las blancas deberían simplemente avanzar en hacer todos los movimientos que necesitan sin mover antes este peón. La partida siguió con caballo d7, e4, establece un mejor control en el centro, e5, alfil e3. Finalmente se desarrolla este alfil. Torre e8. Y ahora juegan las blancas. ¿Cómo jugar aquí con las blancas? Muchos jugadores aquí ya estarían pensando en qué hacer con estos peones centrales. Si las blancas deberían tomar en e5 o si deberían avanzar su peón tal vez a d5 o algo relacionado con estos peones en todo caso. Pero tú ahora sabes que debes enfocarte en otra cosa en la apertura. En la apertura, así como en otros momentos durante toda la partida, debes enfocarte en el principio de la pieza menos activa. Hasta ahora las blancas ya han puesto en juego todas sus piezas menores y ahora es el momento para activar las piezas pesadas, la dama y las torres. Por lo tanto, las blancas jugaron con su dama a c2. En general, si siempre estás siguiendo el principio de la pieza menos activa en la etapa de la apertura, puedes lograr un mejor plan de acción para la apertura, para cualquier apertura que sea que estés jugando. Así como en esta partida, puedes notar que primero que todo las blancas desarrollaron sus piezas menores, los caballos, los alfiles. Estas son las piezas más fáciles para desarrollar, se puede hacer rápidamente. Y después de eso, en rocas, es lo siguiente que se debe hacer. Algunas veces esto va junto al desarrollo de las piezas menores. Y finalmente, en la última etapa, desarrollas tus piezas pesadas, la dama y las torres. ¿Por qué se hace eso al final de todo? Primero que todo, como debes haber notado antes, no hay forma de desarrollar, por ejemplo, la torre de A1 sin que se muevan primero el caballo o el alfil, o incluso la dama. Así que tienes que primero remover las piezas del camino de la torre antes de que ésta se pueda mover a algún lado. Por eso es que tienes que desarrollar estas piezas, las torres, después de las demás. También hay otra razón. Las piezas pesadas son más valiosas. Si las pones en juego demasiado temprano pueden ser atacadas por el oponente. Es por eso que en esos casos hay que ser más cauto cuando se lleva las piezas pesadas al juego activo muy temprano. Así que, repito, recuerda este plan de acción para la apertura
cualquiera que estés jugando. Primero, desarrolla tus piezas menores. Segundo, enroca. Tercero, conecta las torres. Cuando digo conecta las torres, significa que muevas la dama, como en esta partida cuando las blancas jugaron dama c2. Eso establece la conexión entre ambas torres de modo que, de cierta manera, se miren la una a la otra, que estén conectadas. Después de eso, puedes decir que se termina la apertura para ti porque habrás realizado las principales tareas de apertura y ya habrás desarrollado todas tus piezas. La partida sigue con caballo f8. Ahora juegan las blancas. ¿Qué jugarías aquí? Hay una regla más que debes recordar. Debes mover la pieza que no ha hecho ningún movimiento todavía. Es solo un recordatorio más para que sigas el principio de la pieza menos activa, porque normalmente la pieza que no se ha movido todavía en la partida es la menos activa, no está tomando parte en el juego. Y en esta partida, si te preguntas cuál de mis piezas no ha hecho ningún movimiento todavía, notarás que es la torre de A1. Y por lo tanto es el momento de poner esta en juego. Por eso las blancas jugaron torre A a D1. Alfil E6, el peón C4 está atacado, así que las blancas deben protegerlo. Torre A D8. ¿Y qué deberían estar activando las blancas aquí? Después de desarrollar todas tus piezas menores, mueves la dama para conectar las torres. Después de eso, a veces también necesitas llevar tus torres al centro, porque aunque la torre de F1 ya hizo un movimiento cuando participó en el enroque, todavía sigue quieta en F1, no está haciendo nada realmente. Por lo tanto, frecuentemente necesitamos llevar las torres a las líneas centrales porque normalmente ambos jugadores están peleando por el control de las casillas centrales, como se puede ver en este ejemplo. Aquí hay alguna tensión entre los peones centrales y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que estas líneas centrales se abran por el camino. Para prepararte para esa situación es aconsejable colocar tus torres en las líneas centrales. La siguiente pregunta es ¿cómo activar tu torre de F1? Hay un par de opciones. La más directa y muy buena sería jugar justamente torre F a E1. Esta sería en efecto una buena jugada. En la partida real las blancas hicieron algo diferente. Jugaron torre D2. Haciendo esto se están preparando para doblar las torres a lo largo de la columna D, que también es una buena idea. Y vamos a hacer aquí otra observación útil para recordar. En la apertura hay una regla que dice no muevas la misma pieza más de una vez. Espero que ahora tengas bastante claro que de hecho no es una regla autónoma, es solo el mismo principio de la pieza menos activa, porque mover la pieza menos activa significa que si tienes una pieza como la torre F1, entonces debes preocuparte por esa torre en vez de hacer un segundo movimiento de la torre que ya estaba desarrollada. Generalmente hablando, no deberías mover la misma pieza dos veces. En vez de eso debes activar la pieza menos activa, la pieza que no se ha movido todavía. Pero en esta partida, la jugada torre de 2 es realmente correcta. Porque el propósito de esta jugada, torre a D2, es poner en juego la torre de F1 luego. Aquí las blancas jugaron torre de 2 no porque quieran hacer algo con la torre en ese lugar específicamente, sino que quieren poner en juego la pieza menos activa y es por eso que torre de 2 es una buena jugada. Finalmente, en esta posición, antes de jugar torre D2, hemos dicho que hay algunas cosas buenas que las blancas podían hacer, diferentes opciones. Podían jugar torre F a E1, que es una buena opción, o pueden jugar torre D2 y luego doblar las torres a lo largo de la columna D. Si nos ponemos a pensar cuál movimiento es el mejor,
puedo decirte que ambos son buenos. A ver, el ajedrez no es una labor matemática donde solo hay una solución correcta. Muy a menudo durante la partida de ajedrez hay muchos movimientos y todos pueden ser buenos. Así que no compliquemos demasiado la situación, porque sabemos que hay algunos jugadores que realmente siempre tratan de encontrar cuál es la mejor jugada, de imaginar cuál es la mejor jugada. Tienen que pensar demasiado por mucho tiempo tratando de encontrar la respuesta que les satisfaga. Entonces no compliques demasiado la situación, simplemente juega movimientos normales y si sabes el principio, solo síguelo. Algunas veces hay muchas formas de seguir el mismo principio correcto, como en esta posición, ambos movimientos de las torres blancas estarían bien. En la partida se escogió jugar torre D2. Las negras respondieron con H6. Las blancas continuaron con su plan de activar la pieza menos activa. Torre F a D1, B6. Y aquí, ¿hay alguna forma directa para que las blancas empiecen a atacar algo? Recuerda, hemos hablado sobre eso en la lección anterior. Debes enfocar tu atención en la mitad del tablero del oponente y preguntarte, ¿cómo puedo atacar o tomar algo allí? Eso fue exactamente lo que las blancas hicieron en esta posición. Una vez que todas las piezas estén desarrolladas, es realmente el momento para iniciar un ataque. Y por eso hicieron el intercambio de peones en E5. Y notaron que se intercambiaban todas las torres en D8. Torres y dama por D8. El peón E5 negro quedaría desprotegido. Por lo tanto, en la siguiente jugada las blancas sencillamente podían tomarlo, caballo por E5. Se ha ganado un peón, lo que significa tener una ventaja material, y más tarde se ganó la partida. No vamos a ver el resto de la partida. Si quieres hacerlo, puedes consultar el archivo PGN que acompaña nuestras lecciones. Hasta aquí hemos podido comprobar que durante todos los movimientos que hemos analizado, las blancas simplemente siguieron el principio de la pieza menos activa. Eso lo hicieron en cada jugada. Es por eso que digo que esta es la regla más común y más importante del ajedrez, porque se aplica y funciona probablemente más a menudo que cualquier otra en nuestro querido juego. Aquí está otra partida, entre Donner y Velimirovic, dos fuertes grandes maestros. En el ejemplo anterior hemos visto cómo funciona el principio de la pieza menos activa en la apertura y en el medio juego, pero también he dicho que es un principio universal que funciona en el final también. Funciona durante toda la partida. Entonces echemos una mirada a este ejemplo que ya es un final, donde puedes aplicar el mismo principio para encontrar los movimientos correctos. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? Una vez más, hay que pensar en el principio de la pieza menos activa. Aquí podemos ver que las blancas tienen solo 3 piezas, los 2 alfiles y el rey. Y aunque los alfiles ya están haciendo algún trabajo, ya están controlando una cierta cantidad de casillas, el rey en cambio está totalmente pasivo. Por lo tanto es realmente el momento para que las blancas pongan a este rey en juego. Y eso es exactamente lo que hacen al jugar rey F2. Hay una regla general que dice, en el final pon tu rey en juego, centralízalo. Pero como puedes ver, esa regla no contiene nada nuevo para nosotros. Es solo el principio de la pieza menos activa. Las negras siguieron con alfil F5 y nosotros rey E3. En el medio juego y en la apertura hay que tener cuidado con nuestro rey porque si se activa, el oponente puede darnos jaque mate. Pero en el final el oponente tiene muy pocas piezas en el tablero y no tiene en realidad muchas oportunidades de dar jaque mate a nuestro rey. Por lo tanto, se vuelve el rey una pieza activa y es necesario activarlo de la misma manera como hacemos con cualquier otra pieza que tenemos. Alfil E4
Este nos está atacando estos dos peones. Las blancas siguieron con rey D4, respaldando por segunda vez al peón D5, pero entonces las negras toman el peón de G2. Probablemente era innecesario para las blancas sacrificar ese peón G2, pero de todas formas lo hicieron y en realidad funciona bien porque las blancas aprovecharon ese tiempo para hacer algo muy útil, activar su rey. Ahora van a E5, atacando de paso el caballo. Rey G7 para protegerlo, rey D6. Y el rey blanco ya ha llegado hasta allí. Podemos ver que realmente se puso en juego a un ritmo muy acelerado. Estaba hace unos momentos en G1. Ya veamos hasta dónde ha llegado. En G1 no estaba haciendo nada y ahora está supremamente activo. Y está listo para ir a C7 y atacar desde allí los peones negros del flanco de dama. También podrá apoyar de esa manera el avance del peón D hacia la coronación. Es decir que en pocas palabras este rey está haciendo un trabajo magnífico. Las negras también jugaron con su rey, esta vez a F8. ¿Qué jugarías aquí? En general, ¿qué deberían estar haciendo las blancas en este momento? Es siempre lo mismo, el principio de la pieza menos activa. El rey ya está activo, pero entonces ahora no puede avanzar más porque tiene que proteger el peón de 5 que está atacado por las dos piezas menores negras. Por lo tanto es el momento de que las blancas se preocupen del resto de sus piezas. El alfil de A2 por el momento también está atado a la defensa del peón D5. Así que no hay mucho que podamos hacer con ese alfil. Pero en cambio el alfil de E1 definitivamente puede mejorar. En general eso es lo que las blancas deben estar haciendo. Sin embargo, justo ahora hay un problema táctico. Porque resulta que si movemos el alfil descuidadamente a cualquier parte, en la mayoría de los casos las negras podrían responder con caballo E4. Y este caballo tiene influencia en una buena cantidad de casillas que además puede ser la casilla de destino del alfil. Entonces hay que tener cuidado a dónde es que pensamos moverlo. Es por eso que las blancas definitivamente deben tener cuidado para no perder el alfil con ese ataque doble que tendrían las negras sobre el rey y otra casilla más. En uno de esos casos, incluso si el caballo después podría llegar a C3 y también atacarnos el alfil de A2. Entonces debemos tener cuidado o esas precauciones antes de mover. En resumen, aquí las blancas decidieron protegerse de esas amenazas tácticas y jugaron alfil B3. Esto siguió con G5 y ahora sí alfil G3 activando el alfil de casillas oscuras. Las negras siguieron con rey E8 y aquí alfil E5. Ahora se llevó el alfil de este que estaba en E1, ahora está en E5 y allí lo vemos mucho más activo. De paso está atacando el caballo. Caballo D7. Aquí debemos comentar que por supuesto nosotros nunca debemos querer retroceder. Siempre debemos buscar avanzar. Queremos desactivar nuestra posición, así que las blancas, que sí hacen caso a esto, mueven el alfil de casillas claras con alfil A4 para castigar a las negras por echar hacia atrás. Las negras respondieron con alfil H3, tenían que proteger su caballo. Y las blancas entran con alfil F6. Ya se está golpeando este peón
Lógicamente el caballo negro no se puede mover, no puede hacer nada porque está clavado. No puede ayudar en la protección de G5, entonces las negras tienen que jugar H6. Y ahora podemos notar que las negras están totalmente paralizadas. Las blancas entraron con Rey C7 y no hay nada que las negras puedan hacer porque sus piezas están atadas a la defensa del caballo de D7 y en realidad están perdidas. Las negras jugaron alfil F5 porque no tenían nada que hacer y las blancas simplemente pueden continuar con la captura del primer peón. Rey F8, al fin se sale de la clavada, pero aquí las blancas simplificaron y luego tomaron el segundo peón del flanco de dama. Porque es que después de esto ya no hay nada que se pueda hacer contra la amenaza sencilla y directa de Rey B7 y el avance de este peón hacia la coronación. Por lo tanto, las negras se rindieron. En este ejemplo hemos visto cómo las blancas siguieron gradualmente el principio de la pieza menos activa en el final. Primero que todo pusieron a su rey en juego, recordemos dónde estaba al comienzo, y después de eso mejoraron la posición de ambos alfiles. Y eso fue suficiente para ganar la partida. Conclusión. Lo mejor que puedes hacer en el ajedrez es atacar. Si puedes atacar, entonces hazlo. Sin embargo, a menudo no hay un movimiento de ataque que se pueda jugar. En ese caso necesitas activar tu posición y por lo tanto preparar tu ataque para el futuro. Uno de los principios fundamentales para activar tu posición es el principio de la pieza menos activa. Este afirma que debes encontrar tu pieza menos activa y mejorar su posición. Este es uno de los principios más comunes, más universales, que se puede seguir durante toda la partida. Si lo sigues en la apertura, este nos crea un plan de acciones que tiene los siguientes pasos. Primero, desarrollar las piezas menores. Segundo, enrocar. Tercero, conectar las torres. Los primeros dos pasos a menudo pueden realizarse juntos. Desarrollar las piezas pesadas es siempre el último en la lista. Hay además unas pocas ideas específicas que puedes concluir del principio de la pieza menos activa. En la apertura, una de estas sería: desarrolla los caballos antes que los alfiles, porque a menudo los alfiles ya están activos aún estando en su casilla original, mientras que los caballos sí necesitan ponerse en juego. Por lo tanto, desarrolla los caballos antes que los alfiles. Otra regla, que también es una consecuencia del principio de la pieza menos activa, afirma: no muevas la misma pieza dos veces en la apertura. Esto es porque quieres activar tu pieza menos activa y no mover, en cambio, otra vez la misma pieza que ya lo está. Si vamos al final, el principio de la pieza menos activa sugiere que activemos nuestro rey, centralizarlo. Entonces, como puedes notar, hay un número de reglas que se pueden sacar del principio de la pieza menos activa. Y no hay necesidad de recordar todos esos pormenores. Con que tengamos en mente el aspecto clave, que es el principio de la pieza menos activa, encontrar la pieza menos activa y mejorar su posición, si sigues esta regla, esta te ayudará a jugar bien en la gran mayoría de posiciones en el ajedrez. Así que ahora lo sabes, y te felicito por eso, porque este principio por sí solo te hará un jugador más fuerte.